Que el Señor les bendiga. Gracias por estar acá en este tiempo, en este espacio. El día de hoy continuamos con nuestra serie Hechos del Espíritu. Y el tema de hoy es hoy. Hoy parte 1. La siguiente semana será hoy parte 2. Pero ¿por qué se llama hoy? Porque el título de la serie es Hechos del Espíritu Santo hoy. Con los mensajes de esta semana y la siguiente, queremos hablarle a la iglesia acerca de cómo la iglesia hoy debe seguir mostrando la verdad de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, con la guía de su Espíritu Santo. Por eso es que esta prédica tiene por nombre aquello. Le podríamos llamar también Hechos 29, porque si usted se da cuenta, a ver, abra su Biblia, vaya a Hechos capítulo 29, por favor. Hechos capítulo 29. ¿Sí? ¿Lo encontró? Me dice amén. Hechos capítulo 29, por favor. ¿Lo encontró? Amén. ¿Quién lo encontró para ver esa Biblia, hermano? Hechos 29 no está en las Escrituras, por si acaso. ¿Sí? Así que me engañaron. Hechos 28 termina. Hechos 29 se le llama a la continuación de allí, a todo lo que vivimos desde esa época hasta ahora. Entonces, a ver, cuidado con esos amén que escuché. No sé qué Biblia tienen ahí. Hechos 29. ¿Sí? La iglesia el día de hoy está llamada a ser ejemplo y transmitir su verdad. Está llamada a mostrar el reino de Dios aquí en la tierra hasta cuando el Rey, el Señor, el Salvador regrese por segunda vez. Esa cultura del reino debe ser transmitida. Hermanos, nos encontramos en el año 2025. Han pasado 2000 años desde que la iglesia comenzó a hacer ese movimiento dinámico de poder llegar a otros pueblos, etnias, naciones, para transmitir el mensaje de Cristo Jesús. Sus apóstoles, como vimos en mensajes anteriores, dieron su vida a los discípulos con tal de mantener fiel esa verdad que les llegó a ellos. Él prometió que no nos abandonaría y por eso envió a su Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu esa verdad sea transmitida. Porque como hemos visto, entendemos que el hombre por sí mismo no puede hacer eso. Pero el Señor les dijo, tranquilos, mi Espíritu les dará el poder para que ustedes sean testigos en todo el mundo, en todos los lugares. Y así se ha cumplido hasta el día de hoy. El Señor no nos ha abandonado. Y por eso, si usted se ha puesto a pensar, llegó el Evangelio a sus oídos. Porque alguien se tomó la tarea de poder llegar a Ecuador, alguien se tomó la tarea de poder llegar a Guayaquil, a llegar a su casa, hasta llegar hasta esa persona quien le dijo, conoce a Cristo. Porque el Evangelio se siguió transmitiendo, la verdad de Cristo. Pero hay algo que debemos comprender, y es que como iglesia de Cristo, hoy pasamos ataques, dificultades que parecieran que son nuevos, o como que algo extraño está pasando, situaciones como ideología de género, prácticas de idolatría como el yoga, el mente positiva, el coaching y así muchas otras cosas, la astrología, el hecho de amarse a sí mismo, de no querer tener hijos, de decir, no, yo prefiero estar soltero y vivir mi vida loca. O sea, todo ese tipo de cosas son pensamientos, filosofías que se van introduciendo a medida que pasa el tiempo y pareciera que es normal, que es correcto, que es bueno. La narcocultura, el hecho de desde los más pequeños enseñarles que lo mejor que pueden hacer es vender droga, es poder estar en el mundo de la mafia, el mundo de la delincuencia, cultura hipersexualizada. Por donde quiera que veas, ya ves situaciones que te promueven la sexualidad. Hay una mala percepción de la imagen de las iglesias evangélicas, incluso el día de hoy, porque dentro de la misma iglesia hay abuso o hay exceso que uno dice, ¿realmente el Señor está obrando ahí? ¿Realmente es el Señor el que está hablando en esas iglesias, con esos pastores, con esos siervos de Dios? ¿Será? Por eso es que se escribieron cartas, hermano. ¿Usted sabía que las cartas que usted tiene en el Nuevo Testamento de alguna manera son respuestas o defensas ante los pensamientos y las filosofías de aquella época? Son para corregir algunas cosas que estaban mal y que se estaban propagando. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15, que lo leímos al inicio de este servicio. Pablo le dice a Timoteo, espero verte pronto, pero te escribo estas cosas por ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Para eso se escribían las cartas, para enseñar cómo debe de conducirse la familia de Dios, cómo debe de actuar la familia de Dios en esta sociedad.
Por eso es que primera de Juan 4:1, que lo pueden ver en las diapositivas o en sus Biblias, el apóstol Juan hace un llamado a todos los oyentes, los creyentes, y les dice: amigos, no les crean a todos los que afirman hablar por parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Hermanos, habiendo dicho eso, quiero que me acompañe a orar para empezar este tiempo. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias te amo, Señor, porque es tu palabra la que hoy abrimos y la que hoy queremos escuchar. Habla, Señor, a nuestros corazones y ayúdanos a comprender el mensaje de este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón dispuesto a no solamente escuchar y recibir, sino también de obedecer, de poder practicar tu verdad. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu el que nos puede convencer y creemos que esta mañana es un buen momento para escuchar tu voz y ser obedientes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habiendo dicho esa introducción, hermanos, quiero que me acompañen al primer punto de este mensaje que le he puesto: no hay nada nuevo. Y eso es basado en Eclesiastés 1, cuando Salomón dice: ¿sabes qué? No hay nada nuevo bajo el sol. Todo se repite de alguna manera. No es como que, ay, recién ocurre esto en la historia, nunca antes se ha visto. De alguna manera algo como eso ya ha pasado. La filosofía, los pensamientos acerca de quién es Dios, cómo creer en Dios, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, ya existía en muchas culturas, en muchas religiones. Y yo les puedo poner el nombre de algunas que está aquí, no sé si usted conoce todos esos nombres que están ahí. Conoce el platonismo, el estoicismo, el epicureísmo, escepticismo, el docetismo, gnosticismo, marcionismo, montanismo, arrianismo, nestorianismo y pelagianismo, por mencionar unos cuantos en los 4 primeros siglos. Son movimientos que surgieron, son filosofías, personas que se levantaron y dijeron: yo creo que es de esta manera, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y por mencionar algunos, el platonismo hablaba acerca de que el alma es buena, pero el cuerpo es malo, lo físico es malo. Y ese pensamiento estuvo desde el siglo V a.C. y comenzó a propagarse aún en la época de Jesús. Se tenía ese pensamiento filosófico, se tenía esas creencias. Puedo hablar acerca del escepticismo. No existe verdad absoluta. ¿Le suena familiar eso? Actualmente también se promueve aquello, que no hay verdad absoluta, simplemente depende de cada uno lo que quiera percibir y cómo le parezca. Lo importante es que estés feliz tú. Con tal que no le hagas daño a nadie, tú estate bien. No existe verdad absoluta. Podemos hablar acerca del montanismo, que fue un movimiento del siglo II, en el cual hablaba de nuevas revelaciones proféticas, aún superiores a los apóstoles, algo que los apóstoles ni siquiera habían tenido. Surgieron personas que dijeron: no, nosotros estamos recibiendo esas revelaciones. Y así movimientos que surgieron. Pero hermanos queridos, de todas las que ustedes pueden ver allí, ¿qué sucede hoy en la iglesia? ¿Contra qué luchamos hoy? ¿Contra qué ataque está recibiendo la iglesia el día de hoy? Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 10, quiero que me acompañen en sus Biblias, nos da algo que debemos tenerlo presente día y noche, si usted es parte de la iglesia de Cristo. Si usted dice: sí, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenga claro esta porción, porque le va a servir todos los días hasta cuando usted parta de este mundo. Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos menciona lo siguiente. ¿Lo encontró? Ese sí está en la Biblia, por si acaso, ¿sí? Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si alguien, ya sea nosotros, está hablando el apóstol Pablo, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, dice el versículo 9, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Versículo 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Qué le parece esa porción? ¿Acaso está claro ahí lo que se dice? ¿Qué era el mensaje que les había llegado ya hasta ese momento? ¿Cuál era ese evangelio? ¿Cuál era esa verdad? ¿Qué es lo que ellos ya creían?
Bueno, aquí se habla dentro de un contexto judaizante, de que las personas querían volver a la ley, que era necesario tener la ley y cumplir todas las obras de la ley para ser salvados, justificados, que a Cristo añadámosle las obras de la ley, cosas así. Pero en vez de entrar en aquello, quiero que pensemos en cómo esto, si no lo tenemos claro, nosotros hoy podemos ser arrastrados por cualquier viento de nueva doctrina o enseñanza. Porque se para alguien un día y dice, yo tuve un sueño, tuve una revelación, y yo creo que esta es la manera en la cual se debe creer en Dios, se debe seguir a Dios. Y si usted no está firme en la fe, si usted no confía en el Señor, en su palabra y en el Espíritu que ha depositado en usted, usted sencillamente se va hacia aquellos nuevos pensamientos y filosofías que parecen muy agradables y parecen muy sutiles, muy bonitas o agradables al oído. Yo quiero poner unos ejemplos acá. Quizás algunos se sientan identificados, quizás no lo conozcan y nunca lo han escuchado, pero quiero hablar acerca de que en 1870 hubo un hombre llamado Charles Taze Russell, quien comenzó a organizar un grupo pequeño de estudio bíblico. Dijo, vamos aprendiendo de las Escrituras, vamos a indagar, pero hay algo que él ya tenía como un precedente para armar esos estudios, y era que él de alguna manera ya rechazaba la doctrina del cristianismo tradicional, el cristianismo histórico. Él tenía ideas de pensamiento de que el fuego del infierno realmente no es así, y que la Trinidad no es así como lo ha dicho la iglesia a lo largo de los años, que realmente pues debe haber otra forma, debe haber otra manera. Y con esos pensamientos empezaron a armar estudios bíblicos para que las personas pudiesen ver, en base a ese conocimiento que él tenía, qué era aquello nuevo que se veía en aquella época. Y ellos comenzaron a promover de que Jesucristo no es Dios. Y que si llegase a ser un Dios, es un Dios pequeño, pero no es el mismo Dios de las Escrituras. Comenzaron a promover de que la Trinidad no es real, que eso es un invento de la historia cristiana y que realmente solamente es el Padre, solamente es Jehová, que después de un tiempo se llamaron testigos de Jehová, y hoy actualmente los tenemos en nuestra cultura, en nuestra generación. ¿Usted ha escuchado de ellos? ¿Por qué cree que estoy hablando de los testigos de Jehová? Porque su teología no es algo que recién se lo inventó él, sino que comenzó a pegarse a algo que ya se había condenado como herejía por la iglesia a lo largo de los años. Y es ahí mi llamado a usted, hermano, de enterarse de las bases de su fe, de la historia de su fe. Si usted no conoce la historia de su fe, usted está susceptible a que cualquier persona que venga y le diga algo, usted diga, puede ser. Pero si usted ya sabe que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, ya lo combatió y ya lo condenaron como herejía, con pruebas en las Escrituras, entonces no hay más vuelta que darle, hermano. Entonces viene este movimiento y comienza a propagarse, y es muy parecido en su mayoría en todo lo que promovía un hombre llamado Arrio. Por eso se lo conoce como el arrianismo. Y eso ocurrió en el siglo IV. La iglesia de Cristo tuvo que tener un concilio, tuvo que reunirse para poder decir, condenamos esto porque la Biblia no lo enseña. Y punto. Pastor, ¿pero por qué está mencionando eso? ¿Por qué está hablando acerca de eso? Porque su ímpetu por promover esas doctrinas fue tanto que se hicieron su propia versión de la Biblia. ¿Usted sabía eso? Eso se la conoce como la traducción del Nuevo Mundo. Y si usted es curioso y empieza a leer esa Biblia, usted va a ver que ahí hay palabras que se han cambiado. ¿Quiénes editaron esta versión? ¿Quiénes estuvieron ahí? Nadie sabe, no se conoce. Dice que fueron muchas personas y que porque no se les dé gloria a ellos, entonces no se saben los nombres. Y nada se sabe acerca de esta traducción. Pero ellos querían una versión que reflejara, según ellos, el significado original de los textos y que promueva los criterios que ellos tenían. Hermanos, muchos eruditos de la Biblia actualmente consideran que esta es una de las peores versiones que hay, porque no se apega a lo que dice en el idioma original, el griego, hebreo y arameo. Hay muchas cosas que han cambiado para poder apoyar esas doctrinas o esos pensamientos. Pero pastor, ¿por qué me habla de los testigos de Jehová? Que es una clase de los testigos de Jehová. ¿Sabe por qué lo hablo? Porque yo sé que alrededor nuestro pueden haber familiares, personas, amigos, compañeros de trabajo que usted sabe que son parte de una religión como esta y usted pudiese estar creyendo que ellos están bien.
y están en paz con Dios, que no hay problema, que mientras ellos crean en Dios, eso es lo más importante. Cuando la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que Jesucristo es Dios, que es Señor, y que yo debo de proclamar su verdad. Y si yo conozco que hay un movimiento llamado los Testigos de Jehová, tengo un compañero de trabajo que está siguiendo alguna religión como esta, mi tarea en Cristo es hablar de la verdad, sin temor, poder hablar de su verdad, aunque eso le duela, aunque eso parezca que estoy siendo malo con la persona. Mi tarea es proclamar la verdad de Cristo. Por eso es que hablamos de los hechos del Espíritu Santo hoy. El Espíritu Santo se sigue manifestando en la iglesia para que mantenga la verdad y no la venda y no empiece a coquetear con aquellas herejías del mundo. Conozco cristianos que dicen, no, pero mi tío es testigo de Jehová y ya, pues mientras él esté en una religión como esta no hay problema. Ahí en el cielo, ahí nos vemos. Eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña cosas como esa. No, pero lo importante es que cree en Dios. Lo importante es que es buena persona. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que por la fe en Cristo Jesús soy salvado. No por obra, sino por su gracia, por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Entonces, yo debo de tener claras las verdades hoy, por medio de su Espíritu Santo, para transmitirlas correctamente y que aquellas personas puedan ver la luz de Cristo. Hay muchos que dicen, no, pero ellos sí creen en Cristo. Sí, pero a su manera. Y ese no es el chiste. Aquí tengo la palabra del Señor y esa palabra del Señor es la que creo. Es la que me dice qué debo creer y qué no debo creer. En 1820 aparece otro hombre llamado Joseph Smith diciendo, ¿sabes qué? Tuve un sueño, tuve una visión, vi al Padre, vi a Jesucristo y me dijeron que ninguna iglesia es la verdadera. Así que a mí se me dio la tarea, dijo él, de poder crear una nueva iglesia. Y esa es la iglesia que conocen hoy como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En otras palabras, los mormones. ¿Usted los conoce? ¿Los ha visto? Sí, los que saben andar de blanco, los gringuitos. Casi no hay personas de blanco que sean de nuestra zona, ¿no? Son gringuitos por lo general. Ok, aquel persona, Joseph Smith, dijo en 1823 que tuvo una visión y que un ángel llamado Moroni se le presentó y le enseñó dónde estaban unas planchas de oro para poder tener más conocimiento acerca de quién es Dios. Y él las recibió y comenzó a traducirlas, lo que ahora se conoce como el Libro del Mormón, publicado en 1830. O con otro nombre, Otro Testamento de Jesús. A ver, recordemos una vez más, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema, dice Reina Valera, en NTV, maldito. Hermanos, ¿no les da tristeza saber que puede estar a su alrededor personas que creyendo, ya sea testigos de Jehová o mormones, creyendo que están haciendo lo correcto para Dios, están totalmente perdidos? Y usted teniendo la oportunidad de predicarles de Cristo, usted hace como que sin nada. Lo importante es que creen en Dios. Lo importante es que sean buenas personas. Hermanos, nuestra tarea es predicar del Señor. Ellos creen acerca del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, pero no como la Trinidad que la cristiandad ha enseñado a lo largo de los años, sino como tres seres separados. Muchos los consideran triteístas, otros los consideran que tienen tres dioses, pero ellos también promueven el bautismo por los muertos y muchas prácticas que a medida que pasa el tiempo, algunas las han dejado, otras las han adoptado, pero uno se debe preguntar, hoy yo le animo a usted que está escuchando, iglesia, ¿dónde enseña eso en las Escrituras? ¿Dios lo dijo en algún momento? ¿Dios lo enseña de esa manera? ¿Qué dice su palabra? Este mensaje es un llamado para que nosotros podamos decir, Señor, necesito conocer tu verdad, porque no vaya a ser que alguien me venga a hablar de ti y yo crea todo lo que dices sin examinar tu verdad. Yo desde acá he dicho, hermanos, aún lo que estoy comunicando, lo que estoy diciendo, yo soy humano y me puedo equivocar. Confío en el Señor que puedo transmitir su verdad, su palabra, pero lea los pasajes de la Biblia, lea su Escritura. El Señor no engaña, el Señor no miente. Y el Señor nos ha dado una historia de la iglesia en la cual podemos entender que ya hay cosas que se debatieron, hay cosas que se definieron y hoy por fe seguimos ese camino. Hermanos, quiero terminar con un ejemplo más. ¿Usted ha escuchado los Jesús solo?
Ahí hay un nombre, Generación Pentecostal. Pero es porque eso es un movimiento, un grupo. Uno dice, pero son pentecostales. ¿Ha escuchado la denominación pentecostal? Nuestros hermanos en la fe, sí, siervos del Señor. ¿Sabía usted que en 1916 las asambleas de Dios rechazaron oficialmente a todo ese grupo de personas que empezó a promover que solamente se debe creer en Jesús? Que el Padre y el Espíritu Santo, pues bueno, es el mismo, así que no importa, solamente hay que creer en Jesús. Por eso es que en la siguiente imagen está un Jesús con 3 caras. Porque ellos rechazan la Trinidad, ellos bautizan en el nombre de Jesús y hacen el énfasis en la santidad, pero como la vestimenta. Por eso la mayoría de ellos son muy celosos de cómo se visten. Y obviamente hacen énfasis en que deben hablar en lenguas porque si no, no tienen el Espíritu Santo. Hermanos, estos movimientos uno pudiese decir, pero son cristianos, son hermanos en la fe. Hermanos, no. Permítame decirle que no. Quizás algunos estén en desacuerdo conmigo, pero la Biblia me enseña que ellos están promoviendo algo que la iglesia condenó como herejía en los primeros siglos. Ellos están promoviendo el modalismo o sabelialismo. Ellos están promoviendo estas doctrinas condenadas por la iglesia, diciendo estos son herejías. Hermanos, y entonces, ¿usted conoce personas que tienen este tipo de creencias? Predíqueles del Señor, hábleles de la verdad de Cristo. ¿O usted tiene temor de qué preguntas le vayan a hacer? Entonces prepárese, entonces investigue, averigüe las Escrituras, indague. No se conforme solo con lo que escucha el domingo. Entre semana escuche enseñanza, lea las Escrituras. No sabe cómo hacer o cómo buscar, pregúntale a los pastores, pregúntale a los líderes, a sus mentores, para que le puedan guiar. Hermanos, la iglesia desarrolló la doctrina trinitaria precisamente como respuesta a estos movimientos, el modalismo. Y uno dice, pero no son cristianos. ¿Saben que la mayoría de estos movimientos que les he dicho se hacen llamar cristianos? Yo he conocido testigos de Jehová que dicen, yo soy cristiano. Ah, ok. Y los mormones, sí, yo soy cristiano. Y los Jesús solo, también somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Entonces, mi tarea es ir a las Escrituras. ¿Qué creen? ¿Realmente siguen a Cristo? No yo como juez de ellos, como para condenarlo, sino como para saber si lo que promueven es lo que la Biblia enseña. Es lo que Dios realmente ha dicho en su palabra. Hermanos, ¿qué hacemos con todos esos grupos y muchos más que el tiempo no me daría para hablar? Debemos de darles a conocer del Dios vivo y verdadero. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo a Timoteo? Te envío esto para que sepas cómo debes conducirte en la familia de Dios. Para que sepas qué es lo que tú debes hacer, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Nosotros estamos llamados a que recibiendo la verdad del Señor, la protejamos y la compartamos tal y como debe ser. Esos debemos ser nosotros en el día a día. Hermanos, ellos necesitan conocer al Dios vivo y verdadero. Y si usted esta mañana dice, yo no entiendo mucho lo que has estado hablando, por ahí he escuchado esos nombres, pero ni sabía nada de esto. Está bien, pero ahora que los conoce, ¿qué va a hacer? Investigue, lea. Dice, sí, pero es que hay que hablarles a los que no están en ninguna religión. También, obvio, hay que hablarle a todo el mundo, hermano. Pero ¿y? A su alrededor ya hay personas que pueden ser parte de estos 3 grupos de los cuales he hablado. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar callado? ¿Saben por qué los testigos de Jehová y los mormones han crecido mucho en los últimos años? ¿Saben por qué? Porque hacen más que los cristianos en términos de moverse. ¿A ustedes le han ido a tocar la puerta de su casa? ¿Quién ha sido? ¿Un cristiano o uno de los grupos que les mencioné acá? ¿Cuándo un cristiano va a la puerta de la casa de otra persona y le dice, te quiero hablar del Señor? Yo no he visto. Si usted lo ha visto, qué bueno, sí. Pero yo no lo he visto. Por lo general han sido testigos de Jehová, mormones o de otros grupos religiosos, tratando de compartir, porque ellos les promueven el compartir y son obedientes. ¿Usted se imagina si cada uno de los que estamos acá comparte ese evangelio en donde se encuentra? ¿Cuántas personas más pudiésemos llegar? Muchos, pero tenemos temor. Y ellos no tienen temor. Ellos se la creen. De verdad, ellos se la creen. Y uno dice, pero ¿cómo pueden promover eso que está errado? Muchos de ellos no saben que está errado. Muchos de ellos es lo que escucharon, es lo que les enseñaron y creen que están en lo correcto. Pero la Biblia me enseña que la salvación está en Cristo Jesús y que mi tarea es compartirle de ellos. Juan 14:6
Dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Queridos hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando hoy y nos llama a tener discernimiento de lo que escuchamos. ¿Sabe por qué le mostré ese grupo Generación Pentecostal? Porque conozco muchos jóvenes, no sé si usted también es parte de ellos, muchos jóvenes que escuchan músicas de este grupo, porque es un grupo musical, Generación Pentecostal, sin saber que es un grupo que promueve estas doctrinas que son erróneas. Pero obviamente en sus músicas no lo dicen necesariamente. Pero cuando ya ves sus vidas, quiénes forman parte y de dónde es este grupo, te quedas como que, ¿en serio? Sí, ellos son parte de ese movimiento. Hermanos, hemos hablado un poco de lo que pudiese afectar a la iglesia, de lo que algunas personas pueden venir y decirnos, mira, yo creo que esta es la verdad. Viene un testigo de Jehová y te dice, esta es la verdad. Viene un mormón y te dice, esta es la verdad. Viene uno de los Jesús solo y te dice, esta es la verdad. ¿A quién le va a creer usted? ¿A cuál de los grupos le va a creer usted? Y si viene otro grupo, ¿a quién le cree? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Ok, entonces creámosle a Jesucristo. Pero ¿cómo usted le va a creer a Jesucristo si no lee su Biblia? ¿Cómo le va a creer a Jesucristo si ni siquiera se congrega o se reúne con hermanos para aprender de la fe? Entonces, si usted no hace esas prácticas de aprender del Señor, de conocer más de Cristo, usted está siendo vulnerable a desviarse de la fe y comenzar a llevar una vida que no le agrada al Señor. Hermanos, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. En este segundo punto quiero hablar acerca de las influencias del mundo, que como les mencioné es parte 1, la siguiente semana se va a hablar de lo siguiente. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Hermanos, los apóstoles también pasaron lo que nosotros hoy pasamos. Habían grupos de pensamientos, personas que promovían cosas que no había enseñado Jesucristo. Había cosas que estaban enseñando que no venía de parte del Espíritu. Y cada uno de ellos procuró enviar cartas y advertirles a los cristianos, decirles, tengan cuidado, no se dejen llevar por esto, no se dejen llevar por lo otro. Y hoy tengo la tarea en el Señor de decirles lo mismo, tengan cuidado. 2 de Pedro 2, del 1 al 3 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tarda en llegar. ¿No le parece familiar lo que leímos ahí? A lo que quizás usted ha visto, conoce, o quizás usted no ha palpado nada de esto. Pero hay muchas personas que siguiendo estas malas enseñanzas, estas filosofías, hacen quedar mal al evangelio, hacen quedar mal al cristianismo en sí, y piensan que todos son así. Pero como los cristianos no se levantan tampoco a mostrar amor, obviamente piensan que es así. Como los cristianos no se levantan a defender la verdad, obviamente piensan que todos son así. Por eso el llamado hoy es para que usted se levante, para que hable la verdad con convicción. Usted primero póngase a cuentas con el Señor y créalo. Y ahora sí comparta, ahora sí hágalo. Por eso es que hoy quiero mencionar acerca de cómo aquí dice que ellos enseñarán con astucia herejía destructiva. Falsos maestros. Personas que pareciéndose que son muy buenas o que sus ideas son excelentemente aplaudidas por todos, entonces son las mejores y no necesariamente. ¿Se acuerda cuando hablamos en las semanas anteriores acerca de cómo por causa de la verdad seremos perseguidos? Pues eso es lo que causa la verdad del Señor, la persecución por parte del mundo. El mundo nos odia, dice su palabra. Por eso hoy quiero mencionar acerca de la ideología de género. ¿Qué conoce usted de la ideología de género? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué se le viene a la mente? ¿En su familia hay personas que promueven esto? ¿En sus trabajos? ¿Su empresa promueve esto? ¿Qué es la ideología de género? ¿Sabe que según la ideología de género, quienes lo promueven, esto fue en 1995, tal y como ustedes ven ahí,
en 1995, en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas de la Mujer. Allí comenzaron a lanzar por primera vez la palabra género. Y sabe que tanta fue la confusión de los que estaban allí, porque dijeron, ¿y qué significa eso? ¿Qué es eso del género? Y salió una feminista llamada Bella Abzug, exdiputada del Congreso de Estados Unidos. Ella intervino y dijo, yo les voy a explicar qué es el género. Yo les voy a explicar. Y ahí puso lo que ustedes ven ahí abajo. El género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basados en roles definidos socialmente que se le asignan uno u otro sexo. La gente decía, ¿qué es eso? En otras palabras, luego ella dijo, no hay sexo biológico. Va a depender de cada uno. Usted puede investigar todos estos datos. Va a depender de cada uno el criterio. Y no fue tan aceptado en su totalidad, pero se empezó a introducir esa idea desde esa época, 1995. Para que hoy dé su fruto en lo que hoy conocemos como sociedad, la ideología de género. Se empezó a seguir, empezaron a promover cómo deconstruir el lenguaje. ¿Usted ha escuchado eso? Ella, les, nosotres, que para algunos puede ser ridículo y estúpido, bobo, ¿sí? Pero para otros esto es totalmente aplaudido. Es decir, qué avance de la sociedad. Ahora ya no decimos él o ella, sino que también ella. Porque si no se ofenden las personas. Hay que meternos en las relaciones familiares, comenzó la ideología. En la reproducción. Ya no es hombre-mujer, ahora puede ser hombre-hombre, que tengan hijos, no hay problema. Mujer-mujer, no hay problema. En la sexualización, tú puedes ser lo que quieras ser. En la educación, vámonos hasta los más pequeños para que desde niños comprendan toda la diversidad que hay. A la religión, también metámonos en la religión porque ellos deben comprender que si Dios es amor, deben de tolerar todo este tipo de cosas y no nos deben hacer daño. La cultura, ¿no? Vistámonos ahora diferente, como sea, lo importante es que yo me sienta bien. Hermanos, cuando yo me entero de estas cosas, averiguo, yo digo, bueno, quizás en la iglesia cristiana muchos no aplaudan esto y estén conscientes que esto no es del Señor. Y estén conscientes que estas cosas no provienen del Espíritu Santo, sino que provienen del espíritu del mundo para confundir y degradar lo que Dios ha puesto como absoluto, como perfecto. Varón y hembra los creó el Señor, Génesis 1:27. Hombre y mujer los creó. Pero la ideología de género busca meterse en la mente de cada persona, no solo en el mundo, sino incluso en las iglesias, para que empiecen a aplaudir, para que empiecen a promover, y en nombre del amor y de la tolerancia no les digamos nada. ¿Y qué pasa si alguno de nosotros se levanta con la verdad del Señor y les dice, no, Jesucristo es la verdad? No, Dios creó hombre, Dios creó mujer. No, la familia está para que el hombre y la mujer se reproduzcan. O sea, ¿qué pasa si alguno de nosotros se levanta a decir cosas como esta? ¿Cómo se les dice? Ahí en las diapositivas les puse. Retrógrado, homofóbico, intolerante, fascista, cerrado de mente, fanático religioso, conservador rancio, discriminador, hater o boomer incluso. ¿Sabe qué es boomer? Haciendo referencia a que eres de los viejos, eres de los antiguos. Todas estas cosas provienen de aquellas personas que dicen, ustedes ya deberían de actualizarse. Ya eso de la religión, de Dios, de que hay algo absoluto, eso ya quedó atrás. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermanos? Que muchos, quienes se hacen llamar cristianos, creen todo esto. Y dicen, claro, hay que hacer espacios. Hay que promover esto, sí. No podemos discriminarlos, no podemos hacerlos a un lado. Hermanos, déjenme aclararle algo antes que me malentiendan. Yo no estoy diciendo aquí que debemos odiar a las personas que tengan esta ideología. Yo estoy tratando de comunicar que existe esta ideología, que hay personas que lo creen, y nuestra tarea como cristianos es predicar la verdad de Cristo, aunque recibamos rechazos de aquellas personas que tienen esta ideología. Pero no, hermanos, se ha romantizado esto y decimos ya no, tenemos que decir las palabras que dice la Biblia, hay que cambiar las palabras, hay que buscar la mejor manera para transmitirle. Ya no podemos decir que son homosexuales, que son pecadores por tener eso, sino que tienen una atracción hacia el mismo sexo. Ok, sí, como para que se escuche más bonito. Sí, pero la Biblia me enseña en 1 Corintios 6, de 9 al 10,
dice el Señor, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o son ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ojo, estoy haciendo énfasis en la ideología de género, pero aquí en este pasaje se mencionan muchos otros pecados, ¿no? No estoy diciendo que aquellos pecados que promueve la ideología de género son los únicos pecados y los más condenables, no. Estoy haciendo énfasis en eso por objeto de estudio. Hermanos, ¿cómo le vamos a llamar al pecado? ¿Le vamos a cambiar el nombre? Hay otras personas que me han dicho, sí, pastor, pero no, está bien ya, hay que decirle pecado, pero hay que ver en qué tono uno le dice, de qué forma uno le dice, porque puede ser que uno lo haga con odio, puede ser que uno lo haga con coraje, con menosprecio, con discriminación. Hermanos queridos, pídele sabiduría al Señor. Si tienes en claro la verdad, deja que Él te guíe a comunicarla de la manera que Él quiera. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo registros históricos, usted también los puede tener, están en internet. Hay registros históricos en los cuales, por el celo que producía el Señor en el corazón de los apóstoles, de los discípulos, por la idolatría que había en aquellas épocas, ellos condenaban públicamente aquellas cosas y decían, no se debe adorar a la diosa Atena, no se debe adorar al dios Zeus, no se debe adorar. Ellos eran muertos por causa de decir eso. Hoy, si vemos eso, diríamos, esa no era la manera. ¿Cómo van a hablar de esa manera? No, pues, están buscando la muerte si hacen así. Mejor hubieran hecho una cartita, hubieran hablado más pacíficamente. Hermano, pídele sabiduría al Señor para que hables como Dios te mande a hablar. Por eso yo pregunté la otra vez en una reunión universitaria en Spoude, les dije a algunos, ¿qué opinan acerca de la ideología de género en esta generación? Y algunos hablaron acerca de la marcha que hubo últimamente aquí en Guayaquil. Y muchos dijeron, sí, pero ahí aparecieron cristianos que estuvieron con pancartas ahí diciendo, es pecado, eso es pecado. Y dijeron, esa no es la manera de hacer. Y yo les decía, entonces, ¿cuál es la manera? Hay que acercarse uno a uno, hay que conversar con ellos. Y yo les decía, ¿y ustedes se acercaron? Ustedes fueron así. Estuvieron ahí en la marcha para hacer eso que ustedes dicen, el uno a uno. No, es que no pudimos. Bueno, no sé cuál es la razón, pero hubieron personas que públicamente dijeron, esto es pecado. Y yo ahí no me meto, les dije. Yo no sé, yo no puedo decir que hicieron lo correcto, que esa era la manera, la forma, pero comunicaron la verdad de Cristo. Eso es pecado y punto. Que el Señor le guíe a usted, a que lo que es pecado usted lo transmita como debe de transmitir. Deja que la palabra de Dios produzca el fruto. De verdad, deja. Esa es tu tarea y mi tarea. Mi tarea no es agradar a la gente. Usted se ha puesto a pensar en eso. Es que muchos, por agradar a sus compañeros de clase, a sus compañeros de trabajo, a su jefe incluso, se callan en aquellas cosas que son pecados. Se callan y dicen, no, es que no puedo decirlo porque después me botan, después me miran mal, ya no me invitan a las fiestas, a las reuniones sociales. ¿Y qué importa, hermano? Si Dios le llama a hablar la verdad, aunque esa verdad implique que lo van a perseguir y que va a sufrir. ¿Qué importa? Hermanos, ¿qué carácter tenemos delante del Señor? Por eso, según Pedro 2:1 decía que en Israel hubo falsos profetas. Hoy siguen habiendo falsos profetas. Hoy siguen habiendo falsos maestros, personas diciendo, esto es lo correcto, pero no enseña eso las Escrituras. Dice que ellos van a enseñar con astucia, herejías destructivas, negarán al Señor. Hermano, lastimosamente muchas iglesias cristianas, consideradas cristianas alrededor del mundo, han abrazado esta ideología. No solo los miembros, sino como iglesias, denominaciones grandes. Han dicho, no, es que esta es la nueva onda. Sí, no podemos ser intolerantes, no podemos ser retrógrados. Tenemos que realmente abrazar toda esta ideología y enseñarles del amor de Cristo. Y entonces, en nombre del amor de Cristo, permiten que este tipo de pecados se promuevan dentro de la iglesia. Hermanos, hay una noticia allí que puse en las diapositivas. Homosexuales podrán ser ordenados como pastores por la Iglesia Metodista Unida. Esto es una noticia del 2 de mayo del 2024. Usted dice, ¿en serio esas cosas pasan? Sí, entérese, hermano. Eso está pasando. ¿Dios enseña y promueve este tipo de cosas? No, la Biblia no lo dice. Pero al hombre le parece correcto, entonces el hombre lo hace. ¿Qué estamos llamados nosotros a hacer? ¿Qué leímos al inicio? A discernir.
prueben los espíritus, dice, para ver si eso es del Señor o no es del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con nuestro propio pensamiento, sino con la palabra del Señor. Amén. Entonces llénese de la palabra del Señor. Entonces abra su Biblia todos los días. Entonces investigue, entonces lea y sepa que su fe no es una fe que la promueve solo su pastor porque un día amaneció y ya está, sino porque es una fe que tiene más de 2000 años, que Jesucristo la promovió, que los apóstoles la promovieron y así los discípulos, hasta que hoy llega a nuestros oídos. No es algo que alguien se inventó ahorita, es algo que Jesucristo mismo, el Verbo hecho carne, vino y dijo, les vengo a hablar del reino de los cielos. El reino de Dios está aquí. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Se imaginan? Por eso Jesús era odiado, porque Jesús decía los pecados como son. Y nosotros hoy, no, es que después me van a hacer algo en mi trabajo, me van a decir algo mis amigos. Según de Pedro 2:2, dice, habrá muchos que seguirán malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros hablará mal del camino de la verdad. ¿Sí o no? Alguien ve algo como esto y dice, es que ya los cristianos son así, todos son así. Porque nadie más se levanta a decir, no somos así. Nosotros seguimos creyendo en lo que la Biblia enseña, lo que la historia del cristianismo dice. Cristo es el Señor y Cristo condena todo esto. Y ojo, Luis Enrique aquí al frente no les está promoviendo el odio hacia estas personas, porque eso es lo que se escucha. No, hoy no, el pastor, ¿cómo odia a los homosexuales, a los de la ideología de género? No, estoy promoviendo que por amor al Señor conozca su verdad. Y como consecuencia, por amor a su prójimo, comparte esa verdad. Aunque eso sea doloroso para usted y para el otro. Aunque lo nieguen, aunque lo persigan, usted por amor comparta la verdad. Si usted dice, no, es que yo por amor no la comparto y suavizo, eso no es amor, hermano. Si no, Jesucristo ni nos hubiera transmitido que somos pecadores, que necesitamos de arrepentirnos y de ir hacia Él. ¿Sabes que los jóvenes de esta época están más influenciados que nuestra generación pasada, que nuestros padres, acerca de esta ideología de género? Nuestros padres y los padres de nuestros padres ven esto y dicen, eso es una bobería. Yo me acuerdo que mi abuelito me decía, esas estupideces, me decía. De verdad, mi abuelito le tenía coraje a todos estos movimientos que se empezaban a ver. Y yo digo, ok, ese era el pensamiento y el criterio. ¿Y qué ha pasado con esta generación que ahora no reacciona de esa manera? Sino que, no, pobrecito, después ofendemos, después hacemos daño. Y es porque desde 1995, no sé cuándo nació usted, yo nací en el 94, desde 1995 se comenzó a promover poquito a poquito, sigilosamente, lo que dice en 2 de Pedro, herejías destructivas, poco a poco, hasta que hoy vemos la sociedad como está, promoviendo estas ideologías incluso dentro de las iglesias. ¿Sabe que tenemos leyes en nuestro país? Algunas leyes, pequeñas leyes, que hablan acerca de esto que ustedes ven allí. El presidente Noboa emite reglamento para ley que viabiliza cambio de sexo o género en su cédula de identidad. ¿Usted sabía que ahora usted tiene el derecho de poder hacer eso? Sí, es una ley. Usted tiene el derecho de ir, presentar todos los requisitos que dicen ahí para que usted diga, yo ya no soy más un hombre, ahora me considero una mujer. Ahora no soy ni hombre ni mujer, quiero que me pongan ahí indeciso, no sé. Esas son mis palabras, ¿no? Hay no binario, todas esas cosas que se inventan cada vez más para promover. ¿Sabe que ahora es una ley que usted sí puede hacer eso? Eso se ha promovido. Esta es una noticia. Este es un decreto que se lanzó el 11 de julio del 2024. Es el decreto 294 del presidente Daniel Noboa. Esas cosas pasan y a veces ni nos enteramos. ¿Sí? Eso se promueve. ¿Sabe que también en la parte educativa, en los niños, se ha tratado de meter poco a poco la ideología de género? Pero me sorprendió mientras investigaba que la ministra que tenemos actualmente rechazó rotundamente la ideología de género en la educación para los niños, adolescentes y jóvenes. La noticia dice, Ministerio de Educación mostró su postura sobre ideología de género en estudiantes. Y allí la ministra dice estas palabras y quiero decirlo textualmente. Desde el Gobierno Nacional y a través del Ministerio de Educación reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de derechos niños y niñas y adolescentes en nuestro sistema educativo. Rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan, no lo vamos a hacer. Eso dijo la ministra. Y eso fue una noticia del 17 de febrero de este año. Yo digo, wow, qué bueno, ¿no? Que se haya levantado una mujer así. ¿Y la iglesia? ¿Se levanta o no se levanta? ¿Predica o no predica? ¿Comparte o no comparte la verdad?
¿Qué está haciendo usted donde Dios lo ha puesto? Lo ha repetido varias semanas. Hermano, usted está donde yo no puedo estar. Predique ahí. Usted tiene la familia que yo no tengo. Predique en su familia. Haga, comparte la verdad del Señor. Quiero terminar con 2 versículos, hermanos. Hechos, capítulo 4, 19 y 20. Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, ante el tribunal, personas que empezaron a preguntarle por qué sanaron al enfermo que estaba allí. Y Pedro y Juan respondieron, Hechos 4, 19. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Qué diría esta generación a las palabras de Pedro y Juan? Qué malcriados que son ante la autoridad. ¿Qué dijo la iglesia en aquella época? Qué valientes. Cómo el Espíritu Santo les dio esa convicción de no callarse ante las autoridades. De no callarse, de decir la verdad ante las autoridades, aunque eso implicaba en aquel momento la muerte. Hoy, ¿qué puede implicar para nosotros? No creo que muerte, no conozco una ley que implique muerte, pero nos puede encarcelar, quizás, 1 año, 2 años, unos meses. Pero transmitamos la verdad del Señor. Amén. Amén. Hermanos queridos, Efesios 5, 15 al 17. Este es el pasaje final para concluir. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días buenos, ¿verdad? En estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos? Leyendo su palabra, escuchando su palabra, buscando de su Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando hoy y quiere seguir obrando en su corazón. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy es un buen día para arrepentirse de sus pecados y ser parte de esa familia de Dios, de ese movimiento que no surgió ahorita, surgió desde hace más de 2000 años por un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Así que, hermanos, ánimos en poder compartir la verdad, poder compartir de su fe. No tenga temor, háblelo. Y si usted no conocía estas cosas y aún desconoce más, investigue, lea, pregúntele a los pastores, a los líderes, porque tenemos que estar atentos. Su palabra nos enseña que los días son malos, así que hay que sacar provecho de cada oportunidad. Amén. Acompáñame a orar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y por el tiempo en el cual hemos tenido para orar, para aprender de tu palabra. Hemos visto algunas cosas, Señor, que quizás desconocíamos, pero nos has hecho un llamado, Padre, a poder conocer tu verdad y poder transmitirla fielmente. Señor, hay muchos falsos maestros alrededor del mundo que se tratan de introducir en nuestra familia, en la iglesia, pero Padre, danos la sabiduría y el discernimiento para reconocer aquellas cosas que no provienen de ti. Señor, cualquier enseñanza que no provenga de ti, ayúdanos a ver en tu palabra que no es así. Ayúdanos a entender realmente quién eres tú. Ayúdanos a pegarnos por completo a tu verdad para transmitirla fielmente. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Tu iglesia te necesita y no lo has abandonado durante todo este tiempo. Pero tú esperas de nosotros corazones dispuestos y diligentes para buscar tu palabra, para escudriñar hasta lo más profundo de ella. Señor, gracias. Gracias porque hoy tenemos tu palabra en nuestras manos para poder meditar, para poder aprender y para poder compartirla. Ayúdanos a tener valentía para no desmayar en medio de las dificultades que atravesemos. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.